No basta con que veas una buena conferencia, una buena película o un buen TED. En el momento en el que tienes las oportunidades enfrente, tienes que aprender a tomarlas y agarrarlas. Si lo dejas en una libreta guardada en la mochila o en una maleta, no vuelve a pasar nada. Que te den un escenario para que te escuche 1 o 10,000 personas es una gran responsabilidad y, como tú bien dices, coincido, se trata de ellos, no de ti. Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a este episodio en donde les traigo a Adrián Peña. Él es director de Alignment Speakers Bureau, donde tienen más de 17 años como referentes de la industria de conferencistas. Y el día de hoy vamos a hablar de varios temas que te van a sacar varios wows. La primera es el tema de qué hay detrás de buscar a personas que son unos rockstars allá afuera, cómo conectar con figuras públicas y a nivel mental y de estrategias. Tema de propósito en un mensaje, cómo usar la palabra de manera estratégica y para impactar a más personas. Y por último, también nos va a compartir un poco de la persona detrás del profesional. Los dejo con Adrián Peña. Mi querido Adrián, amigo, qué bueno que se pudo concretar finalmente esta entrevista. Bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Gracias, Sergio. Qué placer estar aquí en este arranque de tu primer podcast. Encantadísimo de compartir todo lo que quieras. Sí, oye, y para la audiencia, pues ya lo verán en los capítulos, verán que los invitados, como tú ya pasaste por ahí, tocan la batería antes de este momento de la entrevista. Y tú ya tocaste. Cuéntanos así de voz propia, acabas de sentarte después de estar en la batería, muy abiertamente y honestamente, ¿cómo te sientes después de haber tocado ahí? Mira, yo creo que a los instrumentos hay que tenerles respeto porque todo tipo de instrumento tiene cierta técnica, cierto ritmo, ciertas cosas que uno debe saber. Pero la batería creo que te acompaña en muchas de las partes de tu vida. Y hace un ratito me sentí así. Es ese instrumento que te va dando el ritmo y te va marcando, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un poco incómodo cuando no lo has tocado nunca, pero creo que con técnica se puede lograr un poquito más. Sí, y la verdad es que no es de a gratis, ¿no? A mí me gusta mucho ver ese espacio como una forma de proyectar cómo somos, ¿no? La verdad, y a nivel psicológico, pues hay quienes se frustran cuando no pueden, y hay quienes se divierten, y hay quienes no les importa, y hay quienes le agarran la onda más rápido, ¿no? Claro. ¿Será que así también funciona en algunas partes de la vida desde tu perspectiva? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, regresando al haberla tocado, me sentí muy incómodo porque no lo sé. No estás en tu área de confort, ¿no? A lo mejor en otras cosas en las que estás es mucho más fácil, pero cuando no estás en tu área de confort, sí pasan por ti muchas cosas de me siento que no estoy en mi esencia, siento que estoy haciendo hasta el ridículo, siento que me siento forzado a hacerlo bien y no está padre. Pero si lo ves por otro lado, hace poco viví un proceso que tú sabes, donde aprendí que el cerebro está entrenado para encontrar confort y comodidad y hacerte las cosas más sencillas. Y en la medida en la que tú le metes esa inconformidad y esa presión de hacer las cosas distintas donde no es lo que sabes hacer y te reta, es lo que hace que tú puedas hacer muchas más cosas y atreverte a hacer más cosas y aprender más cosas, ¿no? Entonces, sí, romper ciertos miedos, los rompes cuando te atreves a salir de esa zona de confort. Entonces, así me sentí. Me imagino que practicándole ya sería más natural, pero ahí te sentías forzado porque no es tu esencia. Como todo, ¿no? Y de hecho, hablando de salir de la zona de confort, a mí me encanta una anécdota que tú tienes, amigo, que bueno, a ver, sabemos y quienes no, ya escucharon la introducción con tu reseña y con toda tu carrera, ¿no? Estando al frente de uno de los burós de speakers más relevantes de Latinoamérica. ¿Cómo fue esa historia? Quiero que le cuentes a la audiencia esa historia donde literal saliste de tu zona de confort, hiciste algo que pues otros no estoy seguro que nos hubiéramos animado, ¿no? Esta parte donde inicias a buscar gente que son desde mi lenguaje rockstars, ¿no? Y así empieza todo. Y ese momento eureka, me gustaría esas dos cosas, esta anécdota y a qué te refieres con esos momentos eureka. Yo creo que esa parte de mi vida, em, supe canalizar esa hambre que uno tiene
Yo creo que muchos de nosotros tenemos hambre y muchas ganas de cambiar, de perseverar, de encontrar esos espacios de oportunidades que uno anhela. Y yo creo que en ese momento tenía todo ese cúmulo de emociones y de ganas. Yo recién salía de la universidad, conocí a mi socio Mauricio Candiani, donde era mi único conferencista. En realidad no éramos un buró, éramos una agencia de un conferencista Ujú. que muy experimentado, que sabía hablar muy bien en público y tener esa capacidad de impactar. Pero era mi único conferencista y el mundo lo que me exigía era, además de una persona elocuente y capacidad de transmitir, otros contenidos que en ese momento no entendía que eran fama, y conocimiento, no nada más la elocuencia. Y pues se da la oportunidad de que pues, a través de estar perseverando, tocando puertas, llego a una empresa muy grande en México que yo tenía muchas ganas de pues, presentarme ahí. Y cuando llego y me dan la cita, después de varias veces que toqué la puerta, me dicen, oye Adrián, pues está perfecto, que tu socio dé muy buenas conferencias, pero aquí necesitamos estos otros dos componentes, además de elocuencia, conocimiento, fama. Y ese momento de eureka o de iluminación para quien cree en otras cosas un poco más espirituales, pues sí sucede. Que son esos momentos de brillantez que salen de la nada. Y yo en ese momento, después de haber presentado y saber que Mauricio, mi socio, no era el indicado, pues pensé en alguien más. Y en ese momento me estaban exigiendo a alguien que hablara de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, de esa fama que todo mundo que tuviera para que todo el mundo lo conociera y conectara. Y se me ocurrió decir Chucho Ramírez, pues porque a lo mejor había visto una noticia en la tele, en el periódico, en ese momento, por alguna razón lo tenía en el subconsciente. Pero no lo conocías ni tenías ningún tipo de Tenía de conexión. idea de nada. Para mí era una persona que yo veía en la tele y que sabía que había ganado un mundial con la sub-17, ¿no? Entonces, pues la verdad lo dije. Y así de bote pronto digo, oigan, ¿y por qué no traemos a Chucho Ramírez? Y la verdad, pues les encantó la idea, porque dije, oigan, a ver, el fútbol a todos nos gusta, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, no importa, a todo el mundo nos gusta y para una compañía, eh, eh, pues podría impactar muy bien si les habla de liderazgo, de trabajo en equipo, de sí se puede, de perseverancia, de esa mentalidad de éxito que se tuvo en ese momento en la selección para lograrlo, y pues les encantó la idea. Nada más que da la razón de que yo contaba solo con un speaker y yo no tenía de dónde estaba Chucho Ramírez. Y pues para hacerles el cuento corto, termino yendo a buscarlo a la Federación Mexicana de Fútbol y luego de la Federación Mexicana de Fútbol me dicen, pues aquí no está, está en el centro de alto rendimiento. Y la variable de presión era que yo tenía que entregar al día siguiente esa propuesta de alguien que no conocía, de que nada más sabía que existía, pero no sabía dónde estaba y si podía hacer esto para una compañía con una conferencia estructurada, ¿no? Entonces, pues se hizo todo lo posible para dar con él y en menos de 24 horas, en realidad, fueron como 16 horas. En 16 horas llegué a Nestlé con una propuesta de alguien que no conocía, con un contenido, con un costo y con una oferta de valor, pues para esa audiencia que estaban pues, buscando. Pero a través de esa eureka y de esa iluminación, pues fue que nació este cambio y pues, fue una parte muy disruptiva en esto que hago hoy en Alena Menti, ¿no? Sí, esa es la primera de miles de historias que ya tienes. Y para mí me llama mucho la atención cómo logra alguien justo eso que hiciste, o sea, abrir puertas. ¿Cómo se abren puertas con alguien que no conoces, que tiene fama, que más personas quieren entrar en contacto con él o con ella? ¿Cómo se logra eso para alguien que quiera en su emprendimiento, en su empresa, decir, yo quiero contactar con alguien y abrirme una puerta y no necesariamente tengo la mayor reputación yo, como tú en ese caso con Chucho Ramírez, pues tú no tenías un buró como tal, eras Adrián Peña y ya. O sea, ¿qué principios, qué herramientas, después de tantos años que ya estás en la industria, que ya tienes contacto con personas, literal, que muy pocas personas tienen acceso, qué podrías recomendar? ¿Qué hay detrás de poder conectar con alguien así? Mira, yo creo que lo de fondo ahí es que hay varias cosas que uno tiene que pasan. Uno tiene la intención, pero no basta con la intención, sino con la ejecución y el plan. Y yo creo que es atreverse a hacer las cosas. Yo en ese momento saliendo de Nestlé, que era la compañía en cuestión, no sabía qué hacer. Pero me puse a pensar a ver si yo fuera hoy Chucho Ramírez, ¿en dónde estaría? Y me fui corriendo a la Federación Mexicana de Fútbol y luego ahí me dijeron que no estaba ahí. Pero me atreví a hacer algo más. O sea, yo creo que mucho no lo hacemos por la desidia
de qué va a pasar y pensar en el escenario más catastrófico y entonces decides no hacerlo. Y yo creo que lo que uno tiene que pensar es qué es lo peor que puede pasar, siempre en cada escenario, qué es lo peor que puede pasar. Y para mí lo peor que podía pasar ya había pasado, es no tener lo que querían, ¿no? Pero había más que ganar que perder. Entonces me atreví a ir a buscar y a tocar las puertas y hacerlo. Y yo creo que muchas veces no pensamos qué es lo peor que puede pasar de una circunstancia y por no pensarlo, no lo hacemos. Pero muchas veces cuando lo piensas dices, ay, bueno, esto, esto que puede ser lo peor que puede pasar no es tan malo. Y entonces, teniéndolo en la mente, a lo mejor terminas decidiendo hacerlo. Entonces creo que eso pasa. Y también hay un componente de suerte y de pues, energías que se terminan sumando para que las cosas sucedan. Pero primero hay que pasar de la intención a la acción y yo creo que ahí en medio hay que romper ciertos miedos y atreverse a hacer las cosas. Eso que en realidad fue lo que pasó. Ujú. De hecho, es una frase que tú dices mucho, o sea, hemos ido a echar mini golfito, hemos estado en varios espacios más allá de las conferencias y te escucho mucho la frase, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Hemos ido a jugar boliche. Y yo, ¿cómo? Pero si íbamos, yo iba más arriba y yo, bromeando. Y, dice, ¿y por qué no te iba a alcanzar? ¿Y por qué no? Entonces, es un tema muy mental que tú tienes, algo que yo respeto y admiro de ti, amigo. Y a nivel de estrategia, una herramienta, o sea, ¿qué sí tendría que hacer alguien para hacer un approach con una figura pública, por ejemplo? O sea, más allá del atreverse, ¿ok? Ya superaron mentalmente, dicen, no tengo nada que perder, quiero acercarme. ¿Qué sí tienen que hacer para hacer un acercamiento que les dé resultado? Mira, yo creo que tiene que ver con varias cosas para acercarte a las personas que tú quieres, con las que quieres conectar. Y mucho viene de dónde estás y tu mentalidad. eh, esta frase de eres el promedio de las 5 personas con las que te sueles juntar ayuda muchísimo porque ahí, uno, generas conexiones y generas caminos. Dicen que todo mundo está a 6 personas de distancia de alguien que quieres conocer hoy. Más con las redes sociales es mucho más fácil. Pero si tú no traes esa mentalidad de poderlo lograr, no sirve de mucho. Entonces, estas personas que están a tu alrededor sí te crean ese ambiente. Jorge Rosas lo llama los drainers o Millán le llama los sicarios de sueños. Y son esas personas que si están en ese punto positivo junto contigo, en esa actitud positiva de poderlo lograr, pues te suman. Por el contrario, cuando tienes esas drainers o sicarios de sueños donde dicen, no, ¿para qué lo haces? No vas a poder llegar, seguro está inalcanzable, ni te va a pelar, etcétera. Yo creo que eso tiene una gran influencia. Y cuando estás en un círculo de esas personas que te motivan a hacerlo, además de generar mayor conexión, como te decía, sí puedes acercarte más, ¿no? Tu lenguaje cambia, tu actitud cambia, tu solicitud cambia, tu perspectiva y tu expectativa cambia. Entonces, si tú llegas con todo esa bolsa a una persona y le tocas la puerta, en cómo te reciba esa primera impresión cambia, porque entonces si siente que esta persona, que puede ser el fundador de Netflix, el fundador de Waze, el director general de cierta compañía o una personalidad del deporte, no importa de cuál, en la forma en la que llegas y cómo le tocas la puerta, sí es mejor recibido, ¿no? Entonces, si llegas con ello, yo creo que es mucho de cómo puedes ir abriendo esas puertas a todo tipo de personas. O sea, la proximidad, decir, pues trata de rodearte de personas que te nutran, que crean en lo que tú crees, que en lugar de retenerte, que te empujen. Eh, y por otro lado, también está la mentalidad de atreverte y decir, ¿y por qué no? ¿No? Me gustaría si nos cuentas alguna anécdota. ¿Quién te ha costado así que dices, híjole, me costó muchísimo trabajo conectar para conseguirla para un evento, para una conferencia? ¿Y cómo le hiciste? O sea, los detalles me interesan porque es donde la gente puede relacionarse más. Mira, cuando hubo un momento en el 2000, hace 14 años, estábamos por el 2010, más o menos. Contacté a Eugenio Derbez porque lo necesitábamos para una compañía. Queríamos que hablara de creatividad y esa manera de hacer las cosas distintas. Y dimos una conferencia en un foro en Vallarta, en el cual para mí era de esos conferencistas inalcanzables que la estaban rompiendo allá afuera.
ya venía con un montón de historia y yo no sabía lo que iba a terminar pasando después a lo que hoy vemos a Eugenio Derbez. Después de ese crecimiento que él tuvo en películas, en series, en producción, etcétera, lo perdimos mucho tiempo en el mundo de las conferencias, pues porque él se dedicó a hacer lo que hoy hace muy bien. Y no te miento, Sergio, le habremos tocado la puerta unas 40 veces para que regresara a los escenarios de las conferencias. Y era mucho tocar la puerta, mucho tocar la puerta. Hay veces que me decían que no, hay veces que me decían, déjame ver si puede, y terminaba siendo que no. Y nos echamos 14 años de intentarlo. Y justamente hace 15 días lo logramos nuevamente, de subirlo a un escenario, con un Eugenio que hoy es muy distinto al de hace 14 años, con muchas cosas más logradas, teniendo impacto en Estados Unidos. Y son de esas cosas que yo sí le llamo la perseverancia. ¿Y por qué no? Cuando mis clientes o mi equipo me decían, oye, ¿podemos tocar la puerta, Eugenio? ¿Y por qué no? Si siempre está la posibilidad de que nos diga que sí, ya teníamos el no seguro, ¿no? Entonces, esa es una de esas historias que cuando terminan sucediendo, son muy gratificantes porque fuiste muy perseverante y te digo, como 40 veces la ¿Cuál fue oportunidad la se daba la gana. diferencia para que te dijera que sí? O sea, en esas 40, ¿qué sucedió en esa vez 40 para que dijera, ok, Como te decía, es método, persistencia y un poquito de suerte, porque resultó que conectamos la intención con el espacio. Y en esta ocasión le dijimos que había gente que quería escuchar ese mensaje porque se necesita. Y allá afuera, hablando un poquito del poder de la palabra de un conferencista, es esa responsabilidad que tiene un conferencista de impactar a gente. Yo siempre hago la analogía, cuánta, ¿cuánto dinero gasta Coca-Cola por poner un comercial de 8 segundos, 10 segundos? Millones. Y hay veces que los conferencistas tienen la oportunidad de hablarle a 500 o a 1000 o a 5000 o a muchas personas, y sobre todo cuando lo haces más al año, pueden ser miles, ¿no? Nada más que da la casualidad que no lo tienes 8 segundos, los tienes una hora en promedio, con la mente abierta para que lo que tú le puedes decir. Entonces se convierte en un gran poder. Y cuando nosotros somos capaces de decírselo a los talentos, decir, oye, es que no nada más es lo que vas a ganar, no nada más es tu participación, estructura de mensaje, sino lo que logras y provocas allá, terminas conectándolo con el resultado, con ese propósito de ayudar y dejar un mejor mundo del que lo encontraste. Yo siempre digo que si a una persona de esas 5000 o de esas 100 o de esas 20 le cambiaste algo para bien, ya lograste tu objetivo. Entonces, en el momento en el que hemos conectado con personas como Eugenio Derbez o con otros conferencistas con ese mensaje, termina sucediendo que se prestan para ello. Entonces, es un poquito el cuento más largo, pero creo que vale la pena decir, hay una responsabilidad de lo que se provoca para allá afuera, que cuando la conectas con las emociones y las convicciones de las personas, termina haciéndose mucho más fácil. que es un tema también el que estás hablando últimamente, el tema de propósito, el tema de cómo conectar a través del mensaje, no nada más de que hables bonito y que hables bien y que hables de manera impactante. Es algo que tú me consta que trabajas con todos los speakers que estamos contigo también en esta industria tan hermosa. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves este tema del propósito? No nada más en el speaker, porque creo que es algo que se extrapola definitivamente al tema de liderazgo, al tema de conectar en tu marca, en lo que sea que estés emprendiendo. ¿Cuál es tu visión del impacto de tener claro el propósito en un negocio, por ejemplo? Mira, el poder de la palabra es enorme. Y cuando tú lo utilizas para bien con un propósito de un impacto positivo allá afuera, puedes hacer muchas cosas. A ver, puede ser para positivo, puede ser para negativo. Yo digo que en la historia hemos visto esas personas elocuentes con una capacidad de conectar con las personas para mal. Ha habido guerras con eso, ¿no? Ha habido manipulaciones a las personas. Pero si tú tienes claro que lo puedes hacer para bien, Ujú. vámonos a la raíz. Una persona que está ahí sentada en una audiencia es una persona que tiene anhelos, que pasa por algún momento en la vida, que tiene esa necesidad de confirmar o reconfirmar que lo que piensa es lo correcto, ¿no? De muchas veces iluminarle o abrirle un camino de un pensamiento distinto. Me gusta hacer la analogía de una manzana se puede ver desde distintos puntos de vista, desde el peso, desde la parte saludable que tiene, desde la parte química, del color, de muchas maneras.
Y en la manera en la que tú le puedes dar un mensaje mostrándoles distintas facetas de una sola misma cosa, puedes abrir la mente. Entonces, en el momento en el que lo llevamos a propósito, si tú entiendes que esa persona está viviendo ciertos momentos, ciertas emociones, ciertos contextos en su vida y le logras dar esos mensajes, logras hacer que allá afuera, una vez que se va de ahí, haga mejores cosas. Y vivimos en una región donde necesitamos personas mucho más centradas en principios y valores, muchos más enfocadas a eliminar la corrupción que existe en nuestros países, a hacer las cosas correctas, atreverse a hacer sus proyectos, cumplir sus sueños, de romper esos paradigmas que muchos tenemos. Y estos mensajes sí logran ello. Cuando logras darle ese mensaje a ellos, lo logras conectar y el conferencista puede tener ese propósito para ayudarles a que las personas que están allá afuera tengan ese propósito. Muchas veces cuando los conferencistas se acercan conmigo y me dicen, ¿cómo le hago? Le digo, conecta tu propósito con el de ellos, porque no se trata de ti, aunque tengas la mejor historia, seas el campeón, seas el astronauta, seas lo que sea, no se trata de ti, se trata de ellos a la hora de darles ese mensaje. Y ese propósito es el que a mí me gusta contagiar, pues porque sí queremos mejores personas allá afuera, ¿no? Siempre digo, deja mejor el mundo de lo que le encontraste. Totalmente. Yo creo que el tema de la palabra, como tú bien dices, es una responsabilidad de quienes estamos en los Así escenarios. es. O sea, que te den un escenario para que te escuche una o 10,000 personas es una gran responsabilidad y como tú bien dices, coincido, se trata de ellos, no de ti, no del aplauso para ti, sino de qué estás tratando de dejarles. Y creo, a nivel de liderazgo, sí, definitivamente que la inspiración es fundamental. O sea, todo empieza por la inspiración, no lo es todo, ¿no? Y creo que es una de las críticas que se hace mucho a la industria de los conferencistas, que pues no aguanta más de 6 meses una conferencia el impacto, si no hay seguimiento, si no hay una implementación de algo. Pero también yo creo que sin inspiración, por más que implementes algún programa de liderazgo, un cambio social, etcétera, si la gente no quiere hacerlo, pues muy difícil. ¿Cuál es tu postura o qué le dirías a la gente que es de esta idea, ¿no? Las conferencias nada más motivan a la gente, pero 1 hora y después se les olvida y no pasa nada. Mira, yo creo que existe el tema de la procrastinación. Y yo creo que las personas sí tenemos que pasar lo que te decía de la intención a la acción. Y no basta con que veas una buena conferencia, una buena película o un buen TED o lo que quieras, ¿no? Basta con que, o un buen libro, ¿no? Puedes tener el libro de los hábitos atómicos en la mano, que es uno de los libros que más me ha gustado recientemente. Y si no haces lo que dices que tiene que ser de llevarlo a la acción, no sirve de nada. Entonces, yo creo que muchas de las personas tenemos que tomar acción de las cosas que vemos. En el momento en el que tienes las oportunidades enfrente, tienes que aprender a tomarlas y agarrarlas. Y desafortunadamente hoy estamos en un momento en el que nos vamos mucho con la inercia, nos guiamos mucho por las pantallas y eso hace que perdamos el foco del estar en el aquí y el ahora y llevar a cabo la acción. Entonces, yo creo que si tú estás en una conferencia, trata de sacar lo que mejor te viene a ti. No todos los mensajes son para ti, pues, porque estás en un momento, en un contexto distinto, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay personas que cuando yo termino una conferencia, les pregunto, oye, ¿tú de qué te quedaste? ¿Con qué te quedaste de esta conferencia? Y de la misma conferencia, en el mismo momento, cada persona se llevó un mensaje distinto. Entonces, eso quiere decir que a esa persona en ese momento le pegó algo. Ahora tú como persona, ¿cómo lo aterrizas? Apúntalo, medítalo, revísalo. Si es algo que verdaderamente te impactó, léelo muchas veces, ponlo al alcance de tu lectura, ¿no? Ujú. Lo vas a poder interiorizar más rápido si lo pones a ese alcance. Si lo dejas en una libreta guardada en la mochila o en una maleta, no vuelve a pasar nada, ¿no? Sí, ahí se va a quedar. Ahora quiero hacer como un punto y aparte, que no es que estemos cambiando tanto de tema, pero sí quiero poner el reflector sobre este tema que tú para mí representas y enarbolas muy bien, que es el backstage, ¿no? Para mí, un rockstar tiene la capacidad de estar al frente del escenario, pero también tener la humildad para irnos detrás del escenario. Y eso aplica para la vida, para los negocios. A veces te toca ser el que, no sé, pues es el número 2 y luego te toca ser el número 1. En la Fórmula 1 está el piloto titular y luego está el número 2, como Checo Pérez y Max Verstappen, por ejemplo. Sí. En tu caso, alguien que se encarga de traer al
rockstar, ¿no? O a la rockstar que no está dentro del escenario. Yo sé que ya estás dando conferencias, pero vaya, como buró de speaker y como esta mano derecha de los speakers, ¿cómo manejar el backstage? O sea, ¿cómo se maneja en el ego de decir, híjole, pues es que yo también tengo que compartir cosas y yo también quiero estar en el escenario, pero que me dé gusto, que le vaya bien al otro, que le aplaudan a la otra persona, el que la magia pasa fuera del escenario, o sea, tú ves cosas que los speakers no ven y las cosas suceden gracias a cosas que tú dices y haces, que yo he visto, que me ha tocado ver en primera persona cuando la gente aplaude al conferencista o a la conferencista, pero no se dan cuenta de la magia que pasa en el backstage. ¿Qué significa estar en el backstage para ti? A ver, el backstage es una gran oportunidad para hacer que alguien más brille. Yo tengo una frase que me encanta decir, la tengo incluso en mi WhatsApp, que eres la suma de las personas a las que ayudas a brillar. Y yo creo que tienes que entender que tu rol no necesariamente es estar siempre al frente. Tu mejor rol y que mejor sabes hacer es hacer que alguien más brille e impacte. No nada más es que brille, sino que vaya con el impacto positivo que yo te mencioné hace un rato. Entonces, en la medida en la que tú creas ese ambiente y ese contexto para que alguien más lo haga, y le puedas sumar técnica, le puedas sumar contexto, le puedas ayudar a darle esos elementos que no necesariamente leen para ello, creo que logras que esa persona que está en el escenario lo haga mucho mejor. Em, el speaker o el talento que está en el escenario también vive emociones y también vive contextos, ¿no? Vive esos momentos, vive esas energías. Entonces, hay que provocar esos escenarios, hay que provocar esos momentos, hay que provocar esos mindsets que a ellos les ayudan a brillar. ¿Cómo lo Entonces, provocas? Cuéntame algunos detalles. mira, ¿Cómo? es bien importante, por ejemplo, ayudarles y recordarle a un talento el tipo de audiencia que está ahí enfrente, que hay que tenerle mucho respeto. La audiencia de allá enfrente tiene características. Puede tener características de género, más hombres, mujeres. Puede tener características de nivel de preparación. Puede tener características de momentos que vive la audiencia. Pues, por ejemplo, una compañía que viene saliendo de un proceso de cambio muy fuerte, pues viene en un contexto y en una emoción distinta. Una compañía que logró los resultados y que ahora vienen nuevas cosas, viene con otro momento. Entonces, ayudarles a leer cómo está ese contexto y si además les ayudas a sumarle elementos que van a ayudar a conectar como una buena frase, un storytelling, reforzarles esas cosas con las que vas a conectar mejor, tú que estás detrás le agregas mucho valor a esa persona que lo va a ir a dar, ¿no? Que lo va a ir a entregar. Entonces, creo que eso es mucho de lo que agrega valor ahí atrás, en el Ujú. backstage. Y El eso es. backstage además requiere de mucha humildad porque uno trabaja mucho para ello y una vez que tú ves que el de allá sale aplaudido y reconocido y que lo logró, debes de aprender que ese es parte de tu éxito. Muchas veces crees que es el de allá, pero si tú hiciste lo correcto, es parte de tu éxito, aunque tú no estés ahí enfrente. Entonces sí requiere un poquito de ello. Es gratificante cuando ves que sucede. Me queda claro que así es, si no, no tendrías ese éxito, porque uno también busca aquellas personas que les da gusto que uno brille, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando nos toca ser quien hace brillar a los demás, cuando uno se siente, que está haciendo esa labor, pues es inevitable que te vuelvan a buscar para eso, ¿no? Eso me encanta. Y también ir al backstage, desde mi filosofía de vida, amigo, es también, pues, hacer silencios, ¿no? Hablando de la música y la batería, pues la música y el ritmo llevan sonidos y silencios y el ritmo también lleva pausas, ¿no? Y de repente, en este mundo tan acelerado, tienes un chorro de chamba, no digo que yo no, te entiendo perfecto, pero también hay que hacer pausas y trabajar en la parte personal. Eso también es irte al backstage desde mi punto de vista. Y yo sé que te acabas de ir a una experiencia, pues ahí interesante, diferente que no habías vivido, y me dijiste que fue un cúmulo de emociones. Sí. Cuéntame, eso no me contaste a detalle, pero cuéntame qué emociones, por qué, qué te movió y qué viviste. Mira, uno cree que cuando ya en la parte profesional lleva cierto ritmo, te empiezan a salir las cosas que uno planeó, ya está llegando a su momento de éxito. Y justo hace poco escuché una reflexión de Daniel Marcos en la que él hablaba que éxito es muy efímero para cualquier tipo de persona. El éxito para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra. Y
ponía el ejemplo, ¿no? Hay directores o hay personas que quieren tener un Ferrari y el éxito es planearlo para lograrlo. Y una vez que lo logras, eres alguien exitoso, porque ejecutaste un plan y lograste tu propósito, ¿no? Ujú. O llegaste a la meta. Pero para otras el éxito significa trabajar 3 días o hasta las 5 de la tarde, después dedicarle a tu familia o hacer otras cosas. Y eso también es una parte de éxito, porque lo planeaste para estar ahí. Y yo viví esto porque he tenido muy buenos momentos en conferencias con personas que hemos traído de todas partes del mundo. Yo creo que el año pasado viajé como nunca en mi vida, pero hubo un momento en el que entendí que no necesariamente estaba llegando al éxito completo, estaba llegando al éxito profesional, pero no al personal. Y ahí es a donde el ego te juega un rol importante porque lo dejas de lado y entonces empiezas a pensar más en ti y en lo que no normalmente se expone. Mm. Y yo creo que me faltaba esa parte, Sergio. Viví una experiencia donde es meterte a los hielos y es lo más democrático que te puedas imaginar, porque ahí habíamos varias personas que nos metimos a los hielos y no por ser el que más dinero tenía en el lugar o por lo que sea, ¿no? No sentías el mismo dolor del frío y de la misma anécdota. Y entonces eso me hizo entender que hay muchas cosas que uno tiene que dejar atrás y uno tiene, y también que tiene que poner adelante, que es eso que para ti es lo más importante en tu vida. Si lo tienes claro cuál es, creo que hay que ponerlo enfrente, ¿no? Entonces es un poco espiritual, es un poco, es bastante a veces profundo las emociones, pero a veces uno tiene que hacer esas paradas en los pits, o como tú llamas, ir al backstage para retomar el camino un poco en un balance ¿Y a qué más completo. conclusión llegaste? ¿Qué vas a poner atrás y qué vas a poner adelante? Mira, creo que hay dos vías. La parte personal, yo por estar viajando, yo digo que la intención sin acción no es nada, ¿no? Te lo he dicho varias veces. Pero yo he tenido la intención de hacer ejercicio. Me llevo en cada viaje una maleta con tenis y playera y shorts. Y hay veces que fue nada más se quedó en intención y no lo llevé a cabo en la acción. Y eso había dejado mi parte personal olvidada, la ha venido dejando olvidada. Entonces creo que hay que poner esas partes personales de tener la convicción de que si tú estás bien, para estar bien con los demás, tienes que estar primero muy bien tú. Si yo quiero seguir dando tener ese alcance a través de mis conferencistas o a través de lo que yo en mi camino ando, lo quiero tener bien, pues primero tengo que estar muy bien yo. Entonces no puedo correr una pista más rápido que en la otra, tienen que ir en paralelo. Y esta parte de la introspección me ha ayudado muchísimo a entender que ahí es a donde tengo que ponerlo enfrente. Tiene que ver con bienestar, tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, con la mentalidad, con la lectura, con un montón de cosas y eso es lo que hoy Vas a poner trato de implementar. adelante eso. ¿Y qué crees, Sergio? Lo voy a volver a poner en mente de mis speakers. Los speakers, no importa si es el director general o el fundador de la compañía más grande, son igual de personas y también viven este mismo tipo de problemas, ¿no? Y justamente en una mesa con un director general me dijo, yo trabajé toda mi vida para crear riqueza, para estudiar todo lo posible, para llegar al puesto más alto, para crear dos compañías, etcétera, y olvidé mi familia y olvidé mi parte personal. Y creyendo que el éxito profesional ya estaba resuelto, se dio cuenta que hoy, hace unos meses, se fue su hijo, se casó y se quedó con una familia pues vacía porque no se lleva bien con su esposa, a pesar de que tiene las cuentas llenas de dinero, Ujú. ¿no? Entonces de nada sirve ser la persona más rica del cementerio o el loco más rico del manicomio, ¿no? Totalmente, de acuerdo. En- Y ese es un arte, ¿no? También el arte del balance. A mí me gusta mucho el concepto de calibrar, no de equilibrar, ¿no? Me recuerda mucho eso de no podemos pretender estar en balance porque si estás en balance te quedas en medio. La mediocridad habla de estar en medio. O sea, se trata de enfocarte conscientemente de, ¿sabes qué? Me voy a enfocar un poco más en este semestre o en este trimestre, voy a enfocarme en este proyecto, pero luego regresar. Esa es la clave es calibrar. Pero si Exacto. haces uno más, o sea, más uno y restas uno, pues te quedas en medio, ¿no? Y creo que al menos a mí eso es algo que me viene a la mente con lo que te escucho. Y casi para ir como empezando
tejer el cierre de la entrevista, amigo, me gusta hacer una pregunta que a lo mejor no sé si la puedas responder tan inmediato y si no, se vale sacar tu celular. Tú escuchas música, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la canción? Si puedes sacar, ¿qué plataforma usas para usar música? Spotify. Usas Spotify. Abre tu Spotify y quiero que me digas cuál es la canción que has escuchado últimamente y por qué. Yo creo que la música, que la cual yo soy un melómano, Ya somos te dos. ayuda dependiendo del momento en el que estás o lo que estás viviendo. Entonces, por ejemplo, ahorita que ando en el rush, a mí me encanta la música electrónica y hay una que traigo ahora ¿Cuál que es? venía poniendo, déjame te la encuentro aquí. eh, y lo que pasa es que siento que me meten en un rush distinto. Yo creo que las emociones y la música van de la mano. Ahora la pongo, pero cuando tengo que concentrarme en otras cosas, me cambio totalmente de música. Entonces, una que me pone muy de buenas, también, por ejemplo, es la que te he dicho, Where the Streets Have No Name de YouTube. Esa es tu Me canción pone de súper referencia. buenas porque es esa música que viene en crecimiento, viene en crecimiento, viene en crecimiento y después explota y es muy emocional para mí. A mí me conecta muy bien, ¿no? Pero bueno, es que creo que tiene que ver con el momento en el que estás y además que te ayude a concentrarte. Y creo que refleja mucho quién eres. Regresando a la batería, empezaste tocando primero medio, un poco quedito, pero con un poco de estructura, no sé si recuerdas. Y Sí. luego, te frenaste y volviste a intentarlo. Y luego una tercera ocasión, y en esa tercera ocasión, lo pueden ver en el episodio al final del canal, bueno, al final de esta grabación tocaste con más fuerza, ¿no? Con más fuerza, con más seguridad, fuiste de menos a más, ¿no? ¿Será que si eres así en la vida? ¿Será que empiezas eh, de menos a más? O sea, empezaste como con una estructura, pero querías hacerlo bien y luego le metiste más punch. Igual que la canción que estás diciendo de YouTube. Bueno, creo que tiene que ver con la personalidad. Yo soy esa persona que compra una televisión y nunca lee el manual y luego la conecta y si ya explotó, ya la perdió, luego te vas al manual. Entonces, sí, me gusta empezar con método, pero después me aloco. Entonces, creo que pasó un poquito ahí en la batería. Pues ese eres tú. Yo creo que como alguien que también te conoce, que te aprecia y que puedo decir que somos ya grandes amigos, coincido que eres alguien con método, pero con mucha hambre y mucho drive, ¿no? Y eso me encanta de ti. Creo que es gracias a eso que has impulsado a tantas personas y que has impulsado no nada más a speakers, ¿no? A nosotros como speakers, sino también a muchísimas personas que a través de los speakers tú estás impactando y ahora a través de lo que ya estás compartiendo en temas de propósito. Para cerrar, mi querido Adrián, ¿para ti qué define un rockstar? ¿Quién es un rockstar en la vida para ti? Mira, un rockstar lo dice tal cual la definición. Yo creo que es esa persona que tiene ese ángel, por eso es una estrella, y que en el escenario la deja ir, la deja y como va, la saca. Y yo creo que quien verdaderamente es un rockstar, sabe que tiene esa pasión y esa chispa dentro y en el escenario se deja ir con todo, la demuestra, la perfecciona, la vive, la conecta, la, la crea esa energía con su público que juntos hacen una buena mancuerna, ¿no? Es esta parte de el Nemo, o este pececito, que en su anémona hace una simbiosis perfecta. Y cuando ese rockstar entiende de ese tipo de simbiosis, ¿no? Que uno depende del otro, pero que juntos pueden sobrevivir y hacer mejores cosas, yo creo que esa es la esencia del rockstar. Es dejarse y ser quien es, eh, y exponenciar todo eso que tiene para dar.
Me encanta. Pues qué mejor que cerrar con eso, mi querido Adrián. Gracias por estar en este episodio. Gracias por ser el padrino literal del podcast. No podías no Encantado. ser tú. Me honra, te lo agradezco muchísimo. Y pues seguimos en el camino, no nada más en el profesional, sino en el personal, que para mí también ha sido muy grato conectar contigo más allá de la cuestión laboral, ¿no? Así que esta es tu casa. Sergio, muchas gracias. Sé que este programa va a impactar a muchas personas porque sé quién está detrás. Tienes mucho para dar y sé que te va a ir extraordinariamente bien, Rockstar. Eso. Pues listo, espero hayas disfrutado esta experiencia tanto como yo. Y ahora viene el momento en donde veremos a Adrián Peña en la batería. Que lo disfrutes. Adrián tocó la batería como dijo que es la vida, ir de menos a más, creértela, ir rompiendo tus paradigmas y tus patrones. ¿Por qué? Porque él empezó acercándose un poco a la batería, ya que encontró un patrón con el cual se sintió cómodo, empezó a meterle más energía, empezó a disfrutarlo más e incluso a improvisar un poco. Y hacer eso es de Rockstars.